Gracias, Joseph, por la presentación y les quiero decir que todos ustedes están aquí por culpa de él, porque él es el que organiza el curso, así que le tienen que dar las gracias por la presencia aquí y al equipo que trabaja con él. Ahora, yo voy a hablar del sistema interamericano, pero antes de aburrirlo y decirle cosas, me gustaría que viéramos esto más como una conversación y voy a tratar de hacerle. Les voy a hacer un par de preguntas. No difícil, no el número de la cuenta bancaria y otras cosas que no tienen por qué compartir con nadie. Pero voy a partir diciéndoles que el sistema interamericano, en mi visión, tiene al menos en la época, digamos, moderna, después de los 60, como 3 fases. ¿Eh? 3 fases. Pero antes de ver las fases del sistema, pongámonos de acuerdo qué es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Alguien sabe lo que es el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Tiene alguien alguna idea en qué consiste? No seamos tímidos, ¿no? ¿Qué está en este sistema? Hay algunos tratados. ¿Conoce a alguien alguna convención que exista en la región sobre derechos humanos? A ver, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Usted que está afirmando, sí. Muy bien. Que estamos en el 50 aniversario de la Convención Americana. Exactamente. Y veamos un poco esto para sistematizar esta seriedad. Sin entrar en definiciones teóricas del sistema, no es un hecho aislado, es un conjunto de normas, de procedimientos, con capacidad de operación, de acción, y en este caso con relevancia para usted y para mí, para la gente. Ahora, los sistemas de protección de derechos humanos tienen algunas cosas que los hacen relevantes. En primer lugar, normas cuyo cumplimiento se mide por parte de los porque hay una fase siempre en la creación de estos sistemas internacionales que en inglés se llama norm creation o adoption, que es la adopción de ciertas normas que nos permiten medir las conductas. Y una de estas, la norma central o general en el sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, donde están ustedes hoy, ¿no? Y esta norma es una cosa que yo no me gusta usar así palabras arbitrariamente, pero yo encuentro que es bastante especial. Es una cosa que vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Tienen ustedes un texto de la Convención Americana? ¿Alguno de ustedes ahí con el computer? ¿Puede alguien leer qué dice el artículo 3? Las primeras palabras. Yo la voy a detener o detener al que lo empiece. ¿Quién tiene la Convención a mano? ¿Quién? No corran porque se pueden tropezar aquí. ¿Quién encontró la Convención? A ver. ¿Sí? No me escuchan. Ya. ¿Quién tiene la Convención Americana a mano? Y esto es importante porque cuando vamos a discutir de derechos, ver problemas, o sea, siempre hay que familiarizarse con esa convención. ¿Alguien la encontró? Sí. A ver, El Salvador, parece la señora Salvador está ganándole a todos. A ver, por suerte no es un campeonato de fútbol, ¿verdad? Porque si no andaríamos mal. No, en el fútbol estamos muy mal. Entonces, ¿qué dice la primera? El artículo 3. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la persona, de la personalidad. Ya, pero no lea el título, sino ¿qué dice el texto? Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. No, dice toda persona. Toda persona
tiene derecho al reconocimiento de su personalidad. Ustedes saben que con las desapariciones lo que hay es un desconocimiento del artículo 3, porque se dice esa gente no tiene derecho a ser juzgada si ha sido cometido un crimen, no tiene derecho a debido proceso. Entonces eso de existir como persona es muy importante. Pero el punto que yo les digo parte diciendo toda persona. Sigamos con el 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Leamos el 5. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Ok, vamos al 6. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre. Bien, dejemos hasta ahí. ¿Ven algo común en todo esto ustedes? ¿Cómo empiezan todas? La persona. Toda persona. Esto es una cosa maravillosa porque ustedes saben que hasta la Segunda Guerra Mundial todas las personas, incluyéndolo a ustedes y a mí, no existíamos en el derecho internacional. Lo que existían eran los estados. Y si una persona maltrataba o abusaba a sus propios ciudadanos, lo podía hacer libremente el Estado. Y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial condujeron a que inventáramos que había algo en el terreno internacional, que no eran solo los estados, que eran ustedes y yo, todos, cada uno. Y además con ciertos derechos. Entonces esto es una cosa muy importante. Esto no lo hizo nadie sino las mujeres y los hombres. Producto de las experiencias dramáticas de ver cómo los estados eran capaces de tratar a sus propios ciudadanos. En la Alemania nazi 300.000 niños, jóvenes, algunos adultos fueron exterminados por tener discapacidades, eran ciudadanos alemanes. Entonces, alguien podría haber dicho desde el punto de vista jurídico internacional, eso era un tema interno. Hay otros componentes del Holocausto, el exterminio de minorías religiosas, políticas, y eso es también nuestra región. Eso también en los 60, los 70, las dictaduras bajo la doctrina de la seguridad nacional, que son distintas expresiones de populismo que también tienen a veces son dictatoriales sin elección y otras veces son electos. Y ahí el concepto de populismo es muy complejo desde el punto de vista de la ciencia política, pero un componente que tiene es esto de el pueblo, la nación unida frente al otro, que puede tener otra religión, otro origen étnico, otra filosofía política. Y este sentido de que todos tenemos que ser parte de una cosa y diferencias no se aceptan, es un componente del populismo, que además plantea su superioridad nacional. Esa es una de las manifestaciones del populismo, además con líderes que dicen que interpretan esa voluntad de la nación en su contra. Y en que los derechos de todos, porque ahí dice todas las personas, eso incluye los que han cometido crímenes. En mi experiencia internacional, la defensa de los derechos humanos tiene que ver cómo tratamos a las peores personas del planeta. Eso no quiere decir que tengan que salir libres, pero que tienen que ser condenados de acuerdo a debido proceso, porque si creamos instancias con capacidad de represión sin tener digamos así, los límites que establece el derecho, eso va a traer gente abusiva y va a violar los derechos de todos. Pero además no solo una cosa utilitaria, eso es un valor en sí mismo. Bueno, el punto que les quiero decir, un componente, y volviendo a esto, ¿cuáles son los componentes del sistema? Una es una serie de normas. Y hay algo muy interesante. También puede haber un sistema para vender fruta, un sistema para pagar las deudas,
un sistema de distribución de energía. En los derechos humanos, los sistemas de protección internacional tienen esta característica que todos estamos protegidos en relación a derechos que se identifican. ¿Y por qué hubo una necesidad de hacerlo internacionalmente? Porque la idea que el Estado nacional era el límite extremo de la protección, o sea que nuestro Estado, nuestras constituciones nos van a proteger, fracasó. Y uno puede ver en distintos países del mundo, incluyendo América Latina, cómo el Estado nacional a veces fracasa por razones de distinta naturaleza en la protección de los individuos. Entonces teníamos que crear un orden internacional. Y para crear este orden internacional inventamos esta cosa que todos tenemos derecho. Eso. Ahora, segundo componente, y se mencionó aquí, además de estas normas, y hay otras que es la Convención Americana, pero la Convención Americana es la universal en la región. Hay normas sobre la violencia sobre la mujer, sobre desapariciones, sobre tortura, convenciones de esa naturaleza. La otra es, ¿quién decide si se violan los derechos humanos? ¿Ah? Porque cuando se acusa a violadores de derechos humanos dicen que no es cierto. Yo fui abogado aquí junto con José Miguel Bianco y Juan Méndez en el primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Manfredo Ángel Velázquez. ¿Ustedes creen que el Estado en ese caso, Honduras, reconocía que había hecho una desaparición? No. Y en Chile, cuando había 3.000 desaparecidos, en Argentina 30.000 desaparecidos, ¿ustedes creen que reconocían los Estados? No. Entonces pasa a ser muy importante cuáles son las instituciones, los órganos que deciden y cómo se llega a ellos. Y aquí en este hemisferio tenemos la comisión, a donde pueden llegar los individuos ejerciendo su derecho de petición individual, alegando que después de haber agotado recursos internos, si es razonable agotarlos, se han infringido sus derechos. Con algunos requisitos de cómo eso se hace, no es cosa de llegar a la comisión, hay que satisfacer algunas condiciones previas. Y si después de 3 meses el Estado no cumple con una decisión de la comisión puede llevar el caso a la Corte Interamericana. Entonces, otro componente del sistema, estas instituciones. Y también ese es un cambio muy importante en relación al derecho internacional clásico. Porque en el derecho internacional clásico había lo que se llama supervisión horizontal. Otro Estado podía reclamar. Esa era la forma de reclamo. Entonces, crear instituciones donde se puede reclamar es una cosa, otra invención importante. Y donde pueden reclamar individuos. Porque existía una Corte Permanente de Justicia Internacional para los temas entre los Estados, pero se podía ir a ella solo si los Estados lo aceptaban. Ahora es posible reclamar ante la Comisión Interamericana incluso contra el Estado de uno. Imagínense estos desarrollos, y por eso hay que tomar un tiempo, porque a veces uno los toma como naturales, ¿no? No son naturales, son el producto de experiencias, de la lucha de la gente, de las aspiraciones a vivir en un mundo mejor. Y están en desarrollo, no están finiquitados de ninguna manera estos procesos para asegurar que se cumplan plenamente sus decisiones. Entonces, una forma, entonces tenemos, 1, normas, 2, instituciones a las cuales se puede reclamar, que son independientes, y 3, formas de acceso a esas instituciones que incluyen el derecho de petición individual. Aquí hay temas técnicos para abogados de cuándo se puede hacer, qué hay que ratificar, la competencia en razón del tiempo, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en eso aquí. Ahora, si un Estado no cumple la decisión de la Corte Interamericana, bueno, la Convención Americana dice que tiene que cumplir, pero hay Estados que no cumplen.
¿Qué valor tiene? Primero, el Estado dio su palabra. En segundo lugar, estas aspiraciones que a la gente de no ser torturado, de las mujeres de no ser golpeadas, de la gente de no ser discriminada por razones étnicas, religiosas, orientación sexual, etc., reflejan fenómenos de la vida real. No es los holandeses tienen una expresión que es: el papel tiene paciencia, uno puede escribir lo que quiera. Entonces, su valor no es un artículo de la Convención Americana, sino el valor es que reflejan las aspiraciones de la gente a ser tratada de cierta manera. Y esto no está escrito en piedra. Si mañana las personas se embarcan en otro tipo de cosas, se corre peligro en estos valores. Y en una perspectiva de derechos humanos, y ahí viene la importancia de estos cursos y de aprender estas cosas, y de que depende, nada se puede tomar por seguro como establecido. Todo está en juego todo el tiempo. Entonces, pero el valor, como les digo, a mi juicio, está en esto, en procesos sociales, políticos, culturales y en lo que hagamos todos nosotros. Porque si no, se puede perder. Esto que hay un curso para arriba y que todo siempre va a ser mejor, la historia no, a veces no lo demuestra. Fíjense que el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional decía cuáles son las fuentes del derecho, de dónde surge una obligación. Entonces decía los tratados, la costumbre, y decía también los principios generales de derecho aceptados por naciones civilizadas. ¿Y quiénes adoptaron ese estatuto? Potencias europeas que tenían colonialismo, o sea, que tenían colonias, que establecieron regímenes discriminatorios, pero se autotitulaban civilizadas. Habría que haberle puesto naciones más poderosas, no civilizadas, como fuente. Cualquiera pretensión de que esas eran las naciones civilizadas casi se hundió en la Primera Guerra Mundial. Y lo que quedaba se hundió en la Segunda Guerra Mundial. Eso no lo iniciaron los latinoamericanos ni los africanos. Entonces, las llamadas naciones civilizadas casi destruyeron al mundo. Entonces, por eso ya no hablamos más de naciones civilizadas. No quiere decir que no había cosas positivas en ese orden internacional. Pero es interesante que todos se llaman civilizados así mismo. Bueno, para no perder la línea. Entonces tenemos un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Segundo, ¿qué rol, qué papel ha jugado esto? Durante las dictaduras que hubo en la región, tuvo un rol de confrontarlas. Cuando las dictaduras decían no hay desapariciones, todo mentira, no existen los desaparecidos, desaparecieron los desaparecidos. Eso era así en la región. Negar todo, todas las masacres, todas las violaciones, nada de eso era así. El sistema jugó un rol en, con legitimidad y autoridad, denunciar esas cosas. ¿Cuál es la importancia de eso? Hay en ciencia política algo que se llama el paradigma de Allison. No todos quienes apoyaron dictaduras eran partidarios de matar gente y creían que no era cierto lo que estaba pasando. Y resulta, esa es una importancia. Entonces, cuando órganos con autoridad denuncian estas cosas, se produce un impacto incluso en quienes apoyaban gobiernos dictatoriales. Segundo, se da la posibilidad a quienes quieren una transformación social de utilizar argumentos con peso para movilizar a la gente. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Un 2%, 3%, 10%? No sé.
pero esto se percibe como valioso. A mí me ha tocado visitar cárceles y he estado con gente que me ha dicho, mire, yo no creo, no sé si me puede ayudar, pero el solo hecho de saber que hay gente e instituciones en el mundo que están en contra de lo que me están haciendo, a mí me da mucha fuerza y desmoraliza a quienes están violando mis derechos. Entonces, esa es una cosa importante a considerar. Y es importante conocer el rol bajo las dictaduras porque la historia juega un rol y hay que conocerla. Yo veo aquí muchas mujeres. Yo fui decano de la Escuela de Derecho de la American University, creada en el año 1896 por dos mujeres, Ellen Spencer Massey y Emma Gillette. En esa época, las mujeres no podían estudiar Derecho en los Estados Unidos. Y otra escuela de Derecho dijo explícitamente que las mujeres carecían de las destrezas analíticas necesarias para estudiar Derecho. Las mujeres no tenían derecho a voto. Hoy día, el que diga que las mujeres no tienen destrezas analíticas para estudiar Derecho, nos reiríamos en la cara de ellos. Pero resulta que las madres de la Escuela de Derecho de la que yo fui decano no se podían reír en la cara, no podían estudiar Derecho las mujeres. Y ellas crearon esta institución que durante 30 años fue la única en Estados Unidos que produjo mujeres abogados. Lo mismo pasaba con hoy día si alguien dijera las mujeres no tienen derecho a votar. ¿Por qué no tratas de ser un poquitito menos estúpido, le diríamos, ¿no es cierto? Y resulta, pero ¿cuántos? El voto de la mujer es reciente. Yo fui relator de los derechos de la mujer en el sistema interamericano, el único hombre que ha sido relator. Entre paréntesis, pues llegué a la comisión y había solo 7 hombres. Y mis 2 hijas me dijeron, renuncia, pues hay solo hombres. Entonces tuve que crear la relatoría para mantener la familia. Bueno, hicimos varios informes y resulta que en ningún país había igualdad de jure general en la administración de los bienes de la sociedad conyugal, en el derecho criminal. Y bueno, por lo menos ahora en casi todo se ha logrado una igualdad de jure, pero igualdad de hecho no hay todavía. Pero por lo menos uno tiene normas que puede invocar para tratar de lograr la igualdad de derechos. Bueno, entonces, la existencia de este sistema, la denuncia con legitimidad de las dictaduras, fue un factor. Uno de los factores, no sé cuánto será, que permitió debilitar, exponer y contribuir a terminar con procesos dictatoriales de esa naturaleza en la red. Entonces, ese rol se jugó hasta por ahí los 80. Bueno, después viene una segunda etapa del sistema interamericano, que es la herencia de las dictaduras. Porque la dictadura no es solo tener una persona o más de una que le dice a los otros que se queden callados y que tienen que hacer lo que se les ocurra, sino también tiene impacto en la manera de ver las cosas. La gente tiene miedo. Bueno, y desde el punto de vista institucional, ¿cuáles eran las herencias de las dictaduras? 1, amnistía. O sea, no se podía investigar y castigar crímenes cometidos. Ustedes se dan cuenta que eso tiene un impacto muy grande desde el punto de vista del derecho en su conjunto. Porque si alguien se roba una gallina va preso, pero si mata y tortura a muchas personas, y es un sádico y abusador y violador de menores y va libre, desde luego eso produce un cinismo en relación al Estado de Derecho en su conjunto. Esto además se veía agravado por el hecho que si alguien quiere que yo lo perdone, tiene que pedirme perdón sinceramente. Y resulta que además de amnistía había un desafío en el sentido de decirlo. Y
la gente puede pensar por qué puede haber estado o no estado de acuerdo o no acuerdo con lo que quiera. Pero una cosa central del derecho, que define el derecho, es que cualquiera que sea el objetivo que uno tiene, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, si uno captura a un, comilla, enemigo, cierre comilla, real o no real, no tiene por qué, cuando esa persona está desarmada, neutralizada, encadenada, tirarla de un avión al mar. O sea, no hay justificación. Cualquiera que sea la ideología, el objetivo, la justificación que tenga, y nadie duda de la justicia de su propia causa. Entonces, ¿en qué consiste el derecho? En reconocer que podemos tener a veces distintas visiones de la organización social, de qué tipo de sociedad queremos vivir, etcétera, etcétera, pero hay ciertas cosas que uno no va a hacer en función de esos objetivos. Entonces, bueno, a eso entonces venía el segundo propósito del sistema interamericano, lidiar con las consecuencias de los regímenes dictatoriales. Y uno eran las leyes de amnistía. Ahí viene el famoso caso Barrios Altos. Yo escribí un artículo, está en inglés, se lo voy a dar al secretario ejecutivo para que lo distribuya sobre en que vienen los casos, las referencias, etcétera, etcétera. Otro tema ¿qué temas creen ustedes que eran parte del legado de las dictaduras? A ver, yo dije el no poder investigar crímenes. ¿Qué otra cosa más? ¿Con qué se encontraron Argentina, Perú, Chile, algunos estados de Centroamérica cuando se terminaron las dictaduras y tuvieron gobierno electo? ¿Qué más encontraron institucionalmente que era un legado de estos regímenes dictatoriales y había que cambiar? ¿Qué más se le ocurre? ¿Ah? Bueno, eso era la amnistía, pongámoslo así. Después vemos. ¿Qué más? ¿Ah? Bueno, todo eso es parte de la amnistía, ¿correcto? O sea, que hubiera un derecho a la amnistía y desde el punto de derecho, la verdad, la reparación de los crímenes cometidos. Pero, ¿qué otras cosas más? Claro, pero no nos pongamos tan técnicos. Veamos cosas reales, así, si le estamos contando a alguien que no sabe nada de derecho. ¿Qué encuentran las sociedades? Alguien dijo la posibilidad de decir lo que uno quiera. Porque ahí hay una de las cosas que hicieron las dictaduras, penalizar la libre expresión. La penalización de la expresión libre. Nosotros tuvimos un caso, yo ya estaba en la comisión, el caso Berbisky, Argentina. Lo condenan, no sé, algunos días de prisión, pago multa, y ahí la comisión saca una opinión sobre una interpretación del artículo 13 de la Convención Americana, en el sentido de qué es la libertad de expresión. Porque el señor Berbisky básicamente dijo que los jueces de la Corte Suprema Argentina eran unos asquerosos. Y ahí tuvimos la oportunidad de decir que era la libertad de expresión. Porque alguien podría decir, la libertad de expresión solo puede cubrir el lenguaje civilizado. Entonces que el señor Berbisky debiera haber dicho, con el debido respeto a los ilustres jueces, tenemos otra opinión sobre cómo se manejan los recursos públicos. No, resulta que la libertad de expresión debe cubrir también el lenguaje emocional. Además, es muy complicado. En el arte, la literatura, se usan palabras con un sentido emocional. No somos computers. Entonces, él quería decir eso, pueden cubrir las emociones. Otra cosa es la cara, es lo que se llama palabra ofensiva. Si uno le dice a alguien, tú eres un imbécil, eres una porquería, bueno, eso puede producir un conflicto. Pero
desde el punto de vista del debate público, si alguien quiere decir estos son unos ladrones, tales por cuales, eso lo puede decir. Ahora, eso no puede ser sometido a censura previa, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores. Pero las responsabilidades ulteriores, a juicio de la Comisión Interamericana, solo son de carácter civil y proporcionadas. O sea, el pago de una cantidad por afectar la defensa y el honor. Ciertamente cuando se está criticando a los que están en el dominio público, a los presidentes, a los diputados, a la gente que está en el dominio público, porque el discurso o la libertad de expresión más protegida es la que tiene que ver con la política, en el sentido de que podamos decir estas cosas. Yo una vez me reuní con un presidente y le dije, presidente, si esto lo protege usted. ¿Por qué me dijo? Mira, le dije, es difícil encontrar un presidente de América Latina para invitarlo a ningún lado porque todos están acusados de ser ladrones y de corrupción. Entonces, mejor que haya libertad de expresión plena antes, de modo que haya una prevención de esto. Entonces, ahora, se ha logrado una transformación en muchos países de lo que se llama el desacato, anular, prohibir que haya responsabilidades penales por la crítica a la autoridad. Pues lo que queremos es un debate rico sobre eso. Lo que queremos es un debate rico. La opinión decía otras cosas también, ¿no? Pero no voy a entrar más que en eso. Pero eso era otro legado. Temor a decir cualquier cosa. Temor a ser metido preso. Entonces acá eso era un legado. ¿Qué otros legados ven ustedes de las dictaduras? Bueno, claro, por ejemplo, normas muy restrictivas para la libertad de asamblea. Les voy a decir otra cosa para seguir avanzando. ¿Quiénes juzgaban a los civiles? Los militares. Y la justicia militar es a la justicia civil lo que la música militar es a la música clásica, ¿no? Era muy importante establecer que los tribunales militares tienen que juzgar a quiénes, a los militares en el ejercicio del delito de función, pero no tienen por qué juzgar a civiles o a militares que no han hecho estos delitos de función. Entonces, importante, cambio. Entonces, esos son segunda etapa. Ya vimos lo que era sistema, normas, mecanismos, capacidad de acción y lo maravilloso que es esto. Segundo, vimos las etapas y una etapa confrontar a las dictaduras diciendo esto es lo que está pasando y de acuerdo al derecho. Y eso le da legitimidad y podía tener impacto político y tuvo. Hoy día la gente no puede negar que hubo desapariciones. Cuando llegamos al caso de Manfredo Ángel Velázquez, decían no hay desapariciones. Yo hice lobby en las Naciones Unidas y me acuerdo que hicimos lobby para un ciclista chileno y la dictadura decía que no existía. Tuvimos que producir hasta que era mentira las desapariciones, que no existía ni uno. Lo mismo, ni un desaparecido había desaparecido. Lo mismo que con las mujeres, que no era como naturales. Y los que defendían los derechos humanos o éramos partidarios de ideologías totalitarias o a lo más éramos tontos útiles. En el desacato, ya vemos, segunda etapa, la herencia de las dictaduras. Les voy a decir, en la segunda etapa también se pasó de la técnica de informe de países, porque cuando uno tiene 3.000 desaparecidos, 30.000 desaparecidos, no puede estar abriendo un caso para cada uno de ellos. Tiene que rápidamente prejuzgar, denunciar al otro día, porque hay estudios que muestran que si no se hace inmediatamente, la chance de que aparezca viva la persona es casi cero. Entonces, un proceso requiere la presunción de inocencia, que el Estado responda, que todo esto, ¿no? Entonces, la comisión no seguía debido proceso en las denuncias de las desapariciones. O
sea, sacaba un comunicado de prensa inmediatamente. En la segunda etapa se pasó a otra cosa. El derecho, los juicios, el sistema de petición individual. Los gobiernos cooperaban. Además, muchos de los gobiernos estaban de acuerdo con la comisión, pero no podían, por razones institucionales o legales, reconocer las cosas. Entonces veían esta posibilidad de cooperación como una forma de mejorar su sociedad, frente a límites internos que no lo permiten. Bueno, después viene una tercera fase, que es el acompañamiento de las democracias en expandir la cultura, la participación, de que todos cuenten en una sociedad, combatir de alguna manera la pobreza. Y todo esto bajo la tradición de los derechos humanos, porque hay otras formas de combatir estas cosas, que son con actitudes vanguardistas o totalitarias, etcétera, etcétera. De hecho, vimos en la región que en este movimiento para eliminar el desacato, una excepción notable fue Venezuela. En Venezuela se aumentaron las penalidades por el desacato. Y no solo se protegió con el desacato a individuos, que era el propósito. Yo tuve un caso sobre eso, el caso del general Uzón, que les puedo contar, sino que además a instituciones, el honor de las Fuerzas Armadas, esto, aquí, allá, y no se podían decir cosas. Y que además con juzgamiento de tribunales militares. Entonces esa fue una excepción. Y se los menciona porque uno puede lidiar con los problemas que tiene una sociedad, con la tradición de los derechos humanos, con instituciones, con peticiones, con principios, o puede escoger el camino de líderes carismáticos, que interpretan la voluntad popular, que sobre la base de ideologías nacionalistas o vanguardistas o ideológicas, buscan otra manera de resolverlo. La tercera fase entonces fue enfrentar esto en la tradición de los derechos humanos. ¿Y qué temas salen? Por ejemplo, los temas de género. Entonces un caso que tuvimos, el caso Morales Sierra en Guatemala, las mujeres casadas tenían que pedirle permiso a sus maridos para trabajar. ¿Por qué una mujer tiene que pedirle permiso al marido para trabajar? Ahora, si alguien cree en ese tipo de sociedad, que le pida a él, a la mujer, pero si uno, que alguien trate de decirle a mi señora que me tiene que pedir permiso a mí, ¿no? Ridículo. Tengo 2 hijas abogadas, tampoco, y los nietos tampoco le van a pedir permiso a nadie. Entonces, resulta que esto de imposición sobre gente que cree lo que es bueno para mí, ¿por qué? Entonces, eso es la expansión de los derechos. Una cosa entonces era esto, después la discriminación de todo tipo, incluyendo orientación sexual. En el caso de Chile, hubo el caso de una jueza que terminó su matrimonio heterosexual y resulta que hubo una disputa respecto del cuidado de las niñas. Y las cortes inferiores determinaron que las niñas donde tenían que ser educadas era con la mamá, sobre la base de estudios de psiquiatría, etc. Y la Corte Suprema de Chile dijo no, por el estilo de vida, básicamente, por ser ella lesbiana, no. Si los análisis de psicólogos hubieran dicho que no tiene que estar con ella en función de qué tipo de persona es, o sea, pues maltrata a la gente, es otra cosa. Entonces la comisión y la Corte decidió al final que eso no era aceptable y violaba a la Convención. Hay otros casos. Entonces estos temas de discriminación, hay temas por ejemplo, el tema Aguastingui contra Nicaragua, poblaciones indígenas. En Nicaragua se establecía que las poblaciones indígenas tenían derecho a la tierra donde tradicionalmente cazaban o pescaban. Y Nicaragua le dio derecho a una compañía sudcoreana que se llama Solcarsa,
a cortar los árboles en territorio indígena. La Constitución decía que tenían derecho a esas tierras, pero decía también que eso te tenía que titular, y nunca las titular. Vacío legal, de nuevo, acompañar a los países en expandir la democracia, la cultura, la participación. Ahora, ya, el sistema no es perfecto, hay tremenda retraso, no hay un tema ese de investigación y castigo, pero si uno ve a largo plazo, ha habido una posibilidad de contribución. Y como siempre, y con eso voy a terminar y quizás tenemos 5 minutos para hablar, también los derechos humanos como narrativa universal en este momento están en un momento difícil. Porque esta idea que yo les hice leer de todas las personas pasa a ser más matizada cuando se levantan ideologías exclusivistas, y no solo nacionalistas, también ideológicas, que dicen que no tiene mi misma ideología, cuenta menos. Entonces es muy importante lo que hace el Instituto de plantear estos valores, al margen de las opciones válidas que cada uno tenga, política, ideológica, los seres humanos. Cuando todos pensamos lo mismo hay que tener cuidado, pero lo que hay que poner es que piense lo que piense cualquiera, hay ciertas cosas y ese es el avance de la civilización, que uno no. Cualquiera que sean las diferencias que existen en todo. Y lo que ve uno es hoy día tendencia a rechazar órdenes internacionales basados en conceptos jurídicos que limitan la acción de las fuerzas. Y no hablo solo de la fuerza militar, hablo también de la fuerza económica, política, en función de, digamos así, liberar la acción política de cualquier límite y establecer que su única, digamos así, frontera es cuánto puedo yo. Y ese es un momento difícil que hace necesario, nuevamente entonces, yo les decía, optar por esta tradición de derechos humanos, que es una tradición complicada, porque implica reconocerle derecho a todos, establecer la capacidad que lo critiquen a uno, y creer que esa es la forma de resolver los problemas que vive la gente. Bueno, yo quisiera que tuviéramos un par de minutos para preguntas y comentarios.